Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Que dure es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios me los bendiga en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren. 28 de enero del año 2026. Es un honor estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, mi hermano. Amén, Ramón. amén. Qué bueno es estar una vez más aquí en este programa tan importante con el mensaje de hoy. Es un mensaje que trae bastante profundidad en el sentido espiritual. Esperemos que a usted le sea de mucha bendición. El barbecho de Dios es el título del programa que se va a estar analizando, predicando y enseñando en este día. Barbecho, ¿qué es barbecho, pastor? Bueno, esto es un tiempo en que la tierra pues prácticamente descansa y entra en un tiempo de restauración, recuperación. Es un periodo de arar el suelo para oxigenarlo de tal manera y eliminar la maleza que pueda haber en la tierra y gestionar de alguna manera toda clase de plagas, preparándose para una futura siembra. Hay que limpiar la tierra. Hay que limpiar la tierra. Barbecho significa limpieza para que venga una nueva semilla a ser cultivada. Amén, qué bueno. Está el barbecho humano, el barbecho que se da y se establece en el campo agrícola, pero hoy vamos a hablar del barbecho de Dios. ¿Qué significa el barbecho de Dios? ¿A dónde comenzó el barbecho de Dios, pastor? Comenzó en los cielos, cuando hubo una limpieza total de parte del arcángel que hizo limpieza cuando Satanás y la rebelión de sus ángeles fueron expulsados del cielo. ¿A raíz de qué fue esa rebelión, pastor? Bueno, fue la rebelión en que Satanás, según Ezequiel 28, allá en Isaías 14, quiso ocupar una posición que no era para él. Y él quiso ocupar el lugar de Dios. Se rebeló de tal manera que conquistó la tercera parte de los ángeles también. ¿Podemos amparar esto que usted me está diciendo bíblicamente?
Sí, en Ezequiel 28 hablamos muy bien de cómo fue. Pero la rebelión, ¿a dónde está? Fue cuando él quiso rebelarse Sí, contra Dios en Isaías está- 14. Está allá en Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Ahí exactamente lo vamos a leer para darnos cuenta de cómo Dios desde los cielos quiso comenzar a hacer una limpieza total o un barbecho de parte de Dios. En el capítulo 12, en el versículo 7, donde hubo una gran batalla. Así es. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Oiga, hermano, los cielos quedaron limpios, pero la desgracia vino a la tierra. Así es. Porque nosotros, hermanos, acá en la tierra, no tenemos prácticamente forma de poder combatir contra ese enemigo. Cuando nosotros vemos acá, aquí dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, pero la salvación para los ángeles. Así es. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ese acusador está ahora en la tierra. Y dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero vea el lamento que viene después. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí. Ese es el primer barbecho, la primer limpieza de Dios en el reino celestial. Ahora, para poder apoyar esta enseñanza, tenemos que leer nosotros Oseas capítulo 10, verso 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hermano, es el tiempo de buscar a Jehová. Así es, amén. Sin embargo, el mundo entero está ahorita completamente contaminado. ¿Por qué? Porque en la rebelión que cayó del cielo a la tierra, allá en Génesis capítulo 3, verso 10, vamos a ver, capítulo 3. Sí. 17. 17, ¿sí? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Oiga, hermano, desde la caída en el huerto del Edén, la tierra quedó bajo maldición. Quedó bajo maldición, amén. Así es. Y la tierra, hermano, somos nosotros. Nosotros tenemos que hacer barbecho. Tenemos que hacer limpieza espiritual de toda nuestra conducta pecaminosa con la que transitamos sobre este mundo. Amén, amén. Sí, nosotros no estamos limpios, estamos llenos de maldiciones, de pecado. Estamos contaminados, hermano. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Porque cuando nosotros vemos acá, en Oseas capítulo 10, verso 12. Sembrad para vosotros justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros. Nos está mandando a nosotros. A nosotros. Barbecho, limpieza. Limpieza, Porque hermano. es tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia. Pero ¿acaso las iglesias, los pastores están enseñando que busquemos a Dios? No, ellos están conformes, están trabajando para ellos. La gente que llega a las iglesias ni les interesa. Ellos están en su reinito, ¿verdad? Tratando la manera únicamente de beneficiarse ellos. ¿Por qué decimos nosotros esto, pastor? Sí, porque bíblicamente encontramos muchos pasajes
nos hace ver que en los últimos tiempos no iba a haber una predicación, una enseñanza como la que hace en algunos 40, 50 años atrás. Hoy en día estamos viendo mucha gente predicando, pero no la palabra de Dios como se tiene que dar. Por eso el programa Voz de Restauración es muy importante, hermano, porque profundizamos en el tema que estamos tocando. El barbecho, que es la limpieza que tenemos que hacer nosotros mismos, ahondarnos en nosotros mismos, es una responsabilidad muy personal de cada quien. Ahora hay quien va a la iglesia y amén, todo es amén y amén, amén, pero no escudriña la palabra. Cuando vemos acá que dice, o sea, sembrar, ¿qué es sembrar? Es Hermano, trabajo, es trabajo. Oiga, ya vamos a llegar a él. Sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, limpieza, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué es la justicia? La palabra. La palabra, no tenemos nosotros que andar confundiéndonos con algunas cosas que no están dentro de la palabra de Dios. El primer barbecho fue en el cielo, el segundo barbecho, la segunda limpieza, ¿a dónde fue, pastor? Tuvo que haber sido, bueno, la del cielo pasó a la tierra, Ajá. allá en el huerto, cuando hubo esta palabra que acabamos de leer, maldita será la tierra por causa tuya, le dijo Adán. Al caer esa maldición sobre la tierra, lógicamente que Adán y Eva fueron castigados. Fueron sacados del lugar. Y allá en Génesis 3:24, ¿sí? desde el 23 tiene que leer. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase, para que trabajase la tierra del que fue tomado. Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermano, Los sacó. Los echó. Dios no toleró el pecado. Dios sacó, limpió el huerto del Edén. Porque el huerto del Edén, hermano, es el primer templo creado por Dios sobre la faz de la tierra. Amén. El huerto del Edén es la Jerusalén celestial aquí en la tierra. La Jerusalén celestial todavía está, la Jerusalén terrenal todavía está aquí. Es la que está y ha estado siempre en conflicto aquí en la tierra. ¿Qué es lo que sucede con esto? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí tenemos nosotros, ¿qué significa la espada, pastor? Es la palabra de Dios. Como la dice palabra 4:12, es la espada. Oiga, sí, que se revuelve por todos amén, lados. amén. Por el este, por el norte, por el sur, por el oeste. La palabra se está revolviendo por todos lados, hermano. Y nosotros estamos predicando para salvar a nuestra alma, a nuestro espíritu. Esto, hermano, una espada encendida, esto usted lo va a revelar allá, la palabra lo va a revelar allá en Apocalipsis capítulo 19, cuando aparece el caballero del caballo blanco, montado en ese caballo de guerra, que viene, los cielos se abren. Y si gusta lo lee, pastor. Sí, claro. 19, desde el verso 11. Entonces vi el cielo, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Hasta ahí nomás, pastor. Para herir con ella las naciones. Oiga, aquí está la espada que aparece aquí en Génesis capítulo 3, verso 24, cuando dice, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Le estamos hablando 100% espiritualmente, hermanos pastores, para que ustedes puedan entender que una palabra escrita en Génesis está también allá al final de los tiempos en Apocalipsis capítulo 19, verso 15, y de su boca sale una espada
aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La palabra es linda, ¿verdad? Entonces, el barbecho de Dios, tenemos ya que el primer barbecho es en el cielo, en el mundo espiritual. El segundo barbecho tocó a la familia. Óigase bien, pastor. Sí. El segundo barbecho tocó a la familia, porque la primera familia creada por Dios fue Adán y Eva. Viene el tercer barbecho. ¿A dónde está eso? Está allá en Génesis capítulo 19, desde el verso 24 al 38. Allí hubo otra limpieza. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Oiga, la mujer de Lot es la iglesia moderna, que está viendo atrás, está viendo el pasado, está viendo únicamente riqueza y gloria terrenal. Eso es lo que se está predicando a nivel mundial por los predicadores modernos. Sí, señor, así es. Y no es que yo tenga nada contra los pastores modernos, pero eso es lo que están haciendo. Desgraciadamente, así es lo que estamos hablando. La mujer de Lot representa a la iglesia actual. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Pero, hermanos, viene ya, este acontecimiento fue después del juicio universal que sucedió allá en Génesis capítulo 6:5. ¿Por qué vino el barbecho de Dios? Por esto que vamos a leer ahora, ¿verdad? Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, oiga usted, hermano, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Oiga, de continuo solamente el mal. No había un pensamiento bueno. Sí, tratando la manera de destruir la creación más sublime de Dios, que es la corona, somos nosotros. Así es. Según lo que dice Salmo capítulo 8, nosotros somos la corona de la creación de Dios. Sin embargo, el hombre se ha empecinado, igual que aquí en Génesis capítulo 6, en destruir la identidad del hombre, la identidad de Dios. Bueno, vea. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y vea el verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Oiga, hermano, ¿qué tienen que ver los animalitos con la maldad de los hombres? Nada, pero tanta es la maldad de los hombres, y me estoy remontando a este tiempo. La genética está siendo manipulada. Ahora, vea usted que está a través de los grandes laboratorios, los grandes científicos, haciendo genética y trayendo ya vida a la tierra. Están haciendo, vea, hace muchos años salió aquella ovejita Dolly, que fue el primer experimento que hizo la ciencia moderna para crear vida. Pero ahora ya hay genética para crear humanos. Allá en Europa hay hasta tiendas vendiendo a ver qué es lo que el hombre quiere, cómo quiere su hijo. Y luego dice en el verso 11. Sí. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Oiga, hermano, ¿cómo está la tierra hoy? ¿Cómo? Ahí se cumple Mateo 24:7.
Sí. ¿Qué dice Mateo 24:7? Ahí dice claramente lo que está sucediendo en la tierra, lo que actualmente estamos viviendo, hermano. 24:7 de Mateo. Del 6. Ok, vamos a leerlo acá. Dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así es, hermano. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre, dice Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado, oiga, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, estamos comparando Génesis capítulo 6 con Mateo 24, y vea que son los mismos contextos históricos. Amén, así es la misma de lo que palabra. está sucediendo. Por esto vino el barbecho, el primer juicio universal sobre la tierra, porque la tierra estaba corrompida totalmente delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida totalmente, porque toda carne había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Que toda carne había corrompido su camino, que el hombre había legalizado el pecado, había legalizado la sodomía, había legalizado todas las aberraciones que hoy en la actualidad están sucediendo. Por esta causa es que vino el barbecho de Dios. Y aquí dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Oiga, una decisión tajante de parte de Dios. entonces, hermano, el único que puede tomar una decisión de destruir toda la humanidad por el pecado, por la corrompición, que oiga, y es que también nosotros tenemos la culpa, porque no predicamos esta palabra. Ah, hermano, pero es que usted habla demasiado feo. ¿Ah? ¿Y cómo quiere? Que le hable bonito y que se vaya a la condenación. ¿Ah? Si quiere le hablo bonito. ¿Usted qué dice, pastor? Hermano, yo escuché un día de estos un testimonio de parte de Nayib Bukele, ¿verdad? El presidente. Sí, sí. Hermano, escuché algo increíble de parte de él. Es más, para mí es una predicación tremenda que él se tiró ante ese montón de gente que estaba a la par, hablando de cómo él hizo limpieza, cómo él oró a Dios y le pidió a Dios en oración sabiduría para poder hacer una limpieza de tanta matanza que había en El Salvador, hermano, tanta guerra que había, tanta violencia, y hoy en día es uno de los países más seguros. Pero él dice esto, que si no se toma en cuenta a Dios para hacer algo así, por más que intenten arreglar algo, no se va a poder. Él está utilizando un barbecho ahí de parte de Dios en oración. Sí. Es decir, que no solamente en oración, sino en acción y determinación de exterminar el mal que había en El Salvador, hermano. Sí. Es una comparación muy grande a la que estamos hoy trayendo aquí con la palabra. Es que es la limpieza. Barbecho significa limpieza, hermano. Es limpieza territorial. Hemos visto de que en el jardín del Edén Dios tocó a la familia. Váyanse de aquí porque ustedes ya pecaron, ya fracasaron. Váyanse. Luego está el juicio de Sodoma y Gomorra, que eso fue después del diluvio. Así es. Pero viene el juicio total, el barbecho total, lo que se avecina para esta humanidad. Pero entonces, hermano, mientras se avecina lo que viene, que ya sabemos y lo hemos predicado en varios programas acá, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer el creyente? ¿Qué tiene que hacer los que verdaderamente quieren tener una relación personal con Dios? ¿Cuál es el barbecho para cada ser humano? Bueno, el barbecho para cada ser humano es el arrepentimiento. Y lo encontramos allá en Lucas capítulo 15. Ok. Veámoslo.
Sí. Lucas 15. Lucas 15, capítulo. Desde el verso 11 lo vamos a leer. Hablando del hijo perdido, el hijo pródigo. El hijo pródigo. Todos somos pródigos Ok. cuando andamos lejos de Dios. Oiga esto. Dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie daba nada. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tomó una decisión: me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Oiga, hermano, ¿cuál es la herencia que Dios nos da a nosotros? Porque esto es profundo también. Sí. ¿Cuál es la herencia que Dios nos da a nosotros? Allá está en el Salmo 90. La vida, el tiempo, los tiempo, años. la vida que Dios nos da sobre la faz de la tierra. Amén. Dice el Salmo 90 que son 70 años. Se lo voy a leer. Sí, leámoslo. 90, 12, enséñanos, vea la herencia, de tal modo a contar nuestros días, Oiga, que traigamos al corazón sabiduría. Sabiduría, enséñanos, oh Dios. Entonces, hermano, cuando dice el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años. Dios está poniendo un límite de años para el ser humano. Y si en los más robustos, los que se han portado más bien, los que no han hecho tanto pecado y han cometido tanta maldad y se arrepienten a tiempo, la edad de ellos es de 80 años. sí, esa es la herencia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero nosotros venimos, la malgastamos, oiga, hacemos con nuestro tiempo lo que se nos antoja. Malgastamos la herencia de Dios. Totalmente, se desperdicia la vida. Y entonces me dice a mí alguna gente: hermano o don Luis, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y entonces está bien hacer lo que vos querrás, ¿verdad? Pero leyendo aquí en San Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, ¿cómo es que nosotros hacemos barbecho? Lo primerito es reconocer nuestro pecado. Amén. De segundo, nuestro arrepentimiento. Y tercero, reconocer, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Un pecador arrepentido, cuando llega, dice que hay fiesta en el cielo, y no lo digo yo, sino que está escrito. Y dice que fue movido a misericordia. Para eso murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, con los brazos abiertos para recibir a todos, a cualquier pecador que llegue arrepentido a la cruz de Calvario. Hermano. Y él venía totalmente desbaratado, podríamos usar esa palabra, destruido, porque tanto así fue humillado en su pecado. Porque yo pienso esto, hermano, que para hacer barbecho personal, cada quien, la limpieza que tenemos que hacer desde mente, pensamiento, palabra, acción y decisión, nosotros debemos de entender esto, hermano, que para hacer eso tiene que haber un arrepentimiento genuino, como el hijo pródigo. Sí, pero cuando el padre lo vio, se quedó viéndolo y dijo: no, así no me va a entrar a la casa, vamos a quitarle esa vestidura que trae. ¿Qué clase de vestidura llevaba? Contaminada, una vestidura que podríamos hablar espiritualmente,
venía contaminado con muchísimo pecado. Y el Padre cuando lo vio fue movido a misericordia, le puso una autoridad que es el anillo, el calzado en los pies que representa el apresto del Evangelio, las promesas de Dios en la palabra. Entonces tiene que haber una renovación total en el barbecho que estamos haciendo. No es que me dejo una parte y otra parte la quito, y me dejo una parte y otra parte la quito. Dios quiere una entrega total de parte nuestra en el barbecho o en la limpieza, la acción que debemos de tomar, como dice el libro de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. El capítulo 9 del libro de Génesis, capítulo 9, Sí. ahí el Señor hace un pacto con Noé, en la cual dice lo siguiente, 9:9. He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Oiga, el primer juicio fue con agua. Oiga esto. Sí. ¿Cuáles son los elementos de Dios? Pastor, El agua, el fuego, la tierra, el aire. ahí están los 4 elementos. Para el barbecho de Dios se va a establecer, según segunda carta de Pedro, capítulo 3, desde el verso 7 en adelante, lo siguiente, hermano, el barbecho de Dios en los tiempos finales, porque Sí. dice aquí, Pero los cielos y la tierra que existen ahora, hoy, en este tiempo presente, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. oiga, el primer juicio, el primer barbecho universal fue con agua. Ahora viene el segundo elemento, es el fuego. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. No lo digo yo, No. aquí está escrito. Y según Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, está hablando de los juicios de Dios sobre la tierra, que son las 7 plagas de trompeta, las 7 copas de la ira y los 7 sellos. Aquí están escritos. Sí. Ahora, sigamos. Verso 8. Sí, mas oh amados, dice el Señor, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, oiga bien, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Oiga, no lo digo yo, ahí está escrito, hermano. Una limpieza total Entonces, de parte de Dios. vea, según el libro de Génesis, capítulo 6, en el verso 3, el Señor dicta una sentencia. ¿Sí? 6:3. Sí. Dice así. Y dijo Jehová, oiga lo que dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Oiga, hermano, esa fue la dispensación para el tiempo de Noé, antes del diluvio. En el que los hombres vivían tantos años. Para nuestro tiempo, nosotros tenemos los 2 días de Oseas. Búsquese Oseas, capítulo 12:3. Los 2 días de Oseas, 12:3. creo que ahí está. En el seno materno
tomó por el calcañar a su hermano y con su poder Entonces, espéreme. venció al ángel. ¿Cuál es el versículo? Oseas 6. Voy a buscarlo porque no me recuerdo muy bien, pero ahí están los 2 días de Oseas. Ok. Ya lo vamos a encontrar. Ok. Yo había marcado ese versículo, yo creo. Ya lo. Bien, aquí tenemos varios saludos, hermano Luis. Bueno, vaya saludando. Tenemos a el hermano Gerardo Guevara. Que Dios bendiga a mi hermano Gerardo Guevara. Es una bendición tenerlo aquí en contacto. Es un gran hombre de Dios. Michael Campos también lo tenemos por aquí. Hola, pastor Michael Campos. Bendiciones para Michael Campos. Qué bueno que estén en contacto con nosotros. Carlitos está por ahí también conectado con nosotros. Carlitos Fuentes. Rodolfo Fraser, como siempre, en nuestro programa el día miércoles a las 6 de la tarde, Voz de Restauración. Es una bendición, hermano Rodolfo. Y hay algunos, muy bien, qué bonito, dice el hermano, que estamos acá conectados. Amén, qué bendición. Búsquese Sí. 6.2 de Oseas. El 6.2 de Oseas, ok, dice así la palabra del Señor. Sí, hermano, claro, lo tenía subrayado. Desde el 1. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros Hasta ahí como nomás. como la lluvia tardía temprana a la tierra. Oiga. Ahí está. Dios trabajando en la limpieza. Allá en Génesis 6, el mundo antediluviano tuvo 120 años de gracia. Nosotros aquí con la muerte de nuestro Señor Jesucristo tenemos 2 días. Y allá en segunda carta de Pedro nos dice que Que 1000 para años. el Señor 1000 años como un día. Entonces, ¿cuántos años tenemos ya de vida aquí después de la muerte 2 de días. nuestro Señor Jesucristo? Estamos en los 2 días de Oseas. Así es. En Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, usted se va a dar cuenta para corroborar lo que estamos hablando nosotros. Lucas 10:25. 10, 25 al 37, dice... Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la tierra? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino, y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Oiga, conecte usted. Sí, Está Oseas 6.2, así es. Lucas capítulo 10, verso 34, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, oiga, al partir, cuando se fue nuestro Señor Jesucristo, sacó 2 denarios, que es el tiempo de la dispensación de la gracia en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Usted está conectándose Amén, con claro, esto, claro pastor? que sí, está conectado totalmente, hermano.
Estos 2 denarios representativos que cuando Cristo se fue, comparándolo a Oseas 6, 2, nos habla de 2 días. 2 Es decir, días. 2 tiempos. Sí. Entonces, esto que está pasando es, ahora el Señor ha ejecutado juicio de limpieza en la tierra, desde lo que le leímos, desde los cielos al huerto del Edén, a Sodoma y Gomorra, sí. ¿Y ahora en qué estamos? Ahora viene Mateo capítulo 13, para ponerle ya sal y pimienta. Ok, un fundamento más sólido. ¿Verdad? Sí, 13. Hablando de la parábola del sembrador. Sí, vamos a leerlo Desde el 18. desde el 24. 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, oiga bien, buena semilla en el campo. Pero mientras Permítame. Okay. Léalse nuevamente eso. Le refirió otra parábola diciendo, porque ya habló de la parábola del sembrador, la semilla que cayó en diferentes terrenos. Ahora le refiere otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. En su campo. Sí, en su campo. En su campo. Amén, amén. Aquí está hablando de propiedad. Sí. ¿Verdad? O sea, su campo somos nosotros. Su campo. Y es buena semilla la que ha tirado. Pero en el verso 25. Pero mientras dormían, esto es muy importante, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, le preguntan, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Qué trabajo, hermano. Hermano, qué trabajo. Esta palabra es para los tiempos finales. Cuando nosotros vemos acá en el verso 25, me gustaría que la leyera nuevamente. Sí, claro. Pero mientras dormían, había un sueño en ese momento, los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Oiga, hermano, ahora esto lo conecta usted con Efesios capítulo 5, verso 14. Sí. Dice así, mirad pues con diligencia, qué importante esta palabra, ¿cómo andéis? No como necios. Efesios 5, 14. Sí, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oiga, conéctese usted con Mateo 13, 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Un adormecimiento espiritual. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Una palabra muy profunda lo que estamos hablando ahora, el barbecho de Dios. ¿Cuándo fue sembrada esta parábola, esta semilla, esta palabra? Es hace 2000 años. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Quién es ese hombre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes estaban durmiendo? La humanidad entera. Entonces, vea usted la explicación en el capítulo 13, verso 36 de ahí mismo de Mateo. Sí. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose
a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, oiga bien, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, mejor explicación Eso no se le puede hermano. dar. Todo está escrito. El barbecho de Dios va a ser por fuego, pero no como algunos pastores y teólogos dicen de que va a ser la bomba nuclear, que Estados Unidos, que Israel. No, no. Según la profecía, todas las naciones se van a rebelar contra la nación de Israel. Así es. La iglesia para esta época ya no va a estar sobre la faz de la tierra, porque va a haber un arrebatamiento. La iglesia va a aparecer allá cuando los cielos se abran y que venga nuestro Señor Jesucristo montado en el caballo blanco, según lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 19, desde el verso 11 en adelante. La iglesia viene en la retaguardia, haciendo las veces de cuando Israel fue atacado por la retaguardia, cuando venían allá en el valle de Refidín, según lo que nos habla el libro de Éxodo capítulo 17, la primera batalla frontal que tuvo Israel contra los amalecitas. Así es. Sí. La iglesia viene en la retaguardia, representando a los oprimidos, a los afligidos, a los ancianos, a los niños. Esa es la iglesia de Cristo. Los que hemos creído, no porque seamos grandes hombres, sino porque hemos creído en la palabra de Dios. Hermanos, y aquí está, vea, ¿qué más le podemos hablar nosotros si todo está escrito? ¿Tiene algo que agregar, pastor? Hermano, entre todos estos temas que hemos tocado durante todo el año 2025, temas importantes, el arrebatamiento de la iglesia, la manifestación del anticristo, los acontecimientos que habrán aquí en la tierra, todo esto, la iglesia de Jesucristo, los creyentes del mundo deben de entender esto, que el tema de hoy tiene que ver con su vida personal, con la vida suya que usted lleva con Dios espiritualmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque si los pastores, predicadores de hoy, maestros, que dice la Biblia, que habrá muchos falsos maestros, falsos enseñadores, pero un programa como este, que viene y le enseña a usted una palabra como la de hoy, una palabra que es firme, que es estable, que tiene fundamento en cuanto a los acontecimientos que Dios ha traído desde la antigüedad hasta lo que se espera en el futuro, la iglesia que está aquí hoy en la tierra terrenalmente, se tiene que alimentar de la buena semilla, de la buena palabra, tiene que trabajar en su vida personal para que su relación con Dios sea una relación agradable, sea buena, algo en lo que usted se levantó, se acostó y usted puede vivir una vida de fe y de confianza cuando aquella palabra dice que habrán dos durmiendo, uno será tomado y otro será dejado. En la limpieza de Dios personal, usted está involucrado para que tenga una relación con el Espíritu Santo. Amén. Sí, hermano. Aquí saluda, dice, creo que es su hija, hermano, ¿verdad? Anita de Fuentes. Anita de Fuentes, sí, es de la familia, Anita. Es de la familia, qué bendición. Sí, claro. Okay. Ahora viene, hermano, Mateo 25. Sí. Vamos a Mateo 25, sí, señor. 31. Sí, aquí está. Cuando el Hijo del Hombre venga, que lo estamos esperando, en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Espéreme, pastor. Sí, Cuando aquí dice, entonces se sentará en su trono en de su gloria. trono de gloria. ¿Cuál es ese lugar? Ya es el día del juicio, No. en que el Dios va a lugar- apartar El lugar es Jerusalén. en Jerusalén. Jerusalén. Para que pongamos contexto real. Vendrán todas a las la naciones palabra. del mundo, Sí, siga. y las apartará como el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo el rey dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, Oiga, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. hasta ahí nomás. Qué tremendo. Bueno, vea usted, veamos quién es este rey. Usted se va para Romanos 8:34. Sí. Dice así, Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Oiga bien, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oiga, hermano, Cristo. el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Él es el que va a juzgar a todas las naciones. Esto es ya al final de los tiempos. Y aquí, hermano, es un pasaje demasiado fuerte, porque ahora con tanta tecnología y tanta distracción que existe, el orden de Dios se ha perdido. Se está legalizando, o han legalizado el pecado, y a Dios lo han dejado fuera. Por eso allá en Apocalipsis capítulo 3, 10 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere cenar conmigo, dice, ¿verdad? 3:20 de Apocalipsis. Sí, 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y estoy tocando. Si alguno abre, si alguno oye y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermano, Jesús está a la puerta, tocando la puerta de tu corazón. Es usted, querido hermano, el único que tiene la decisión de abrir su corazón para que Cristo more en su vida. Quiero leer un pasaje muy importante al tema de hoy, que está en Hebreos capítulo 6, versículo 7. Porque la tierra, hablando de labrar, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, oiga usted, a aquellos por los cuales él labra. Es un asunto personal de trabajar la tierra para cuando cae la lluvia, que es representativa la palabra, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin será quemada. Y en el versículo 9 dice, hablando a la iglesia: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que le pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Versículo 11, muy importante. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza,
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Debemos de trabajar todos los días para que la lluvia de Dios que viene sobre nuestra vida espiritualmente hablando esté produciendo hierba provechosa. Como Jesús lo dijo en una ocasión, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y empieza a decir que es importante que seamos nosotros podados, que para que demos más fruto. La palabra de Dios que dice 4:12, allá en el libro de Hebreos, es como una espada que atraviesa hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa eso? Que esta palabra, que es para nosotros de bendición, de provecho, es la misma palabra que nos advierte que podemos estar produciendo una tierra que no da buen fruto. Sí, hermano, quiero leer esto. Dígame. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿Ok? apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles. Oiga, los ángeles caídos, los ángeles de la rebelión y todo. Si usted quiere, después de esta meditación, de este programa, de este mensaje, usted quiere seguir en lo mismo, sígalo. Pero ahí dice, apartados de mí, malditos, no los quiero ni ver, porque allá en Apocalipsis 14, verso 14, mire aquí lo que nos dice, porque esto ya es el barbecho final para que venga la dispensación milenial, donde ya no va a haber... 14:14 de Apocalipsis. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Hermano, vea, esta es una palabra profética, entiéndalo, que entre mayor sea la maldad, el Señor va a llegar a lo que nos describe el libro de Génesis capítulo 6, 5, donde dice ahí, y ya lo leímos nosotros, me gustaría que volviéramos a leer Génesis 6, 5, para que usted pueda comprender. Sí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no vea yo gracia. Y esa es la gracia en la que estamos ahora. Estamos en el periodo de la gracia. Amén, amén. Pero hermano, llegar a la gracia de Dios es solamente bajo tres aspectos. Primeramente, reconocimiento de nuestro pecado. Segundo, arrepentimiento. Amén, amén, y amén. tercero, llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cuánto tenemos de tiempo? ¿Ok? ¿Qué tiene que agregar, pastor? Es importantísimo el tema de hoy, hermano, porque tiene que ver mucho con la iglesia actual, las enseñanzas y predicaciones que se dan hoy en día, hermano, que no tienen que ver nada, siempre lo he dicho, lo vuelvo a recalcar. La palabra de Dios nos enseña que Dios es santo. También nos dice en Hebreos 13:14 que sin santidad no veremos al Señor. Entonces, la limpieza, la pureza, la consagración, la renovación de mente que debemos de tener nosotros los creyentes hoy en día es únicamente para agradarle a Dios, así afirmando nuestra fe en el Señor y continuando haciendo las buenas obras que Dios quiere que hagamos, como la luz del mundo que somos y como las cartas abiertas como testimonio a la gente del mundo, o aquellos que quieren vivir mundanamente queriendo agradar a Dios en una parte y en otra queriendo agradar el mundo, y se les olvida que la palabra dice que no hagamos amistad con el mundo.
Amén. Bueno, hermano, ya prácticamente terminó el programa. Vamos a hacer una oración pidiéndole discernimiento al pueblo de Costa Rica, porque el próximo domingo, Amén, amén. 1 de febrero, Qué bueno. Costa Rica tiene un nuevo presidente. Tenemos a Mari Guerra, a Gilberto Segovia. Gilberto Segovia, bendiciones para todos estos queridos hermanos que hoy estuvieron con nosotros. Vamos a hacer una oración. Sí, pastor. Amantísimo Dios y Padre, una vez más venimos al trono de la gracia. A través de la oración, Señor, tu palabra dice, Dios mío, que debemos de orar en todo tiempo, orar sin cesar, orar sin desmayar. Debemos de tener en oración con súplica, Señor, por la iglesia, por los creyentes del mundo entero, Señor, por los creyentes, Señor, que están viviendo una vida a medias, que no se puede vivir así. Debemos de entregar espíritu, alma y cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo oramos para que este domingo, votaciones acá en Costa Rica, Señor, sea un día de paz, un día de mucha bendición, de comunidad, de sociabilidad, Señor, dentro del pueblo de Costa Rica, en la zona sur, en las zonas rurales, Señor, en el centro de la capital, en los barrios del sur, este, oeste y norte. Padre, oramos para que cada votación sea, Señor, guiada por el Espíritu Santo, porque está escrito que aquel que pone reyes y quita reyes sobre la tierra es el Señor. Y también nos manda el apóstol San Pablo a orar por aquellos que están en eminencia, por los magistrados, por las autoridades policiales, para que este día domingo sea un día de fiesta, Señor, de bendición y de una democracia libre en nuestro país, Costa Rica. Gracias por el programa de hoy, gracias por Voz de Restauración, Palabra Dura, y por la emisora de Radio Costa Rica. Gracias, Señor, por este día tan bonito que tuvimos el día de hoy. Amén y amén. Bueno, hermanos, Gilberto Segovia está conectado desde Canadá. Amén, pastor. qué bueno. Y nuestro querido hermano Pati Rodolfo Fraser Amén. está allá en Estados Unidos. No me recuerdo a dónde está. Yo tampoco, pero allá está el hombre. Allá está Rodolfo. Una bendición. Es una bendición, amén. Rodolfo, algún día, si me invitas, voy a ir allá a tu casa a visitarte también, ¿verdad? Y es una alegría estarte viendo aquí conectado. Anita de Fuentes, mi querida sobrina. Sobrina. Bien. Sí, Dios te bendiga. Amén. Bueno, hermano, dentro de 8 días Amén, gracias. vamos Qué a bueno. traer un programa, El Gigante Dormido. El gigante duerme, sí, dormido. Qué tremendo, El Gigante Dormido. Así que ha sido una bendición haber estado con ustedes compartiendo Sí, señor. esta poderosa Amén. palabra. Dios me los bendiga a todos. Podrá llevar, Señor. Siento que a mí me hiere el alma y que penetra